Queremos comentar con ustedes antes de comenzar con las informaciones más importantes que se han generado el día de hoy. Un titular bien importante que ocupa la primera página del diario Últimas Noticias de hoy. Dice: mosca con las matrículas escolares. Se refiere, por supuesto, a los aumentos indiscriminados, injustificados, además inconsultos de algunos colegios. Ya ustedes recuerdan que hace aproximadamente 2 o 3 semanas hicimos acá una denuncia que nos hacían llegar a través de las redes sociales de aumentos incluso dentro del mismo año escolar sin consultar con los padres, y que se habían hecho en apenas 3 meses varios aumentos. Entonces queríamos leer este titular a propósito de esa situación que nos denunciaron acá los usuarios de Unión Radio. El ministro Héctor Rodríguez dijo que los aumentos deben ser aprobados por los padres, las escuelas deben ser sustentables, no lucrativas, advirtió el ministro. Los planteles que incumplan con la consulta serán sancionados y que ningún docente recibirá un salario inferior al sueldo mínimo. Esto ya con respecto al tema de los aumentos salariales. Y vamos a seguir en materia de educación, pero esta vez en el tema de educación universitaria y el Sistema Nacional de Ingresos, que como ustedes saben esta semana nos dio de nuevo información importante. Para eso vamos a hablar con el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, que ya está en la línea telefónica. Ministro, muchísimas gracias, bienvenido. Hola Jessica, muchas gracias. Un saludo para ti y para tu audiencia. Bien, ministro, lo vimos esta semana reunido con el sector universitario, el Consejo Nacional de Universidades, y bien importante un tema del que usted hablaba, la justicia en el tema de la asignación de cupos universitarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia en la asignación de cupos universitarios? Pero el proyecto del comandante Chávez, globalmente visto y entendido, de construcción del socialismo en Venezuela, de construcción de una patria para todos y para todas, construido entre todos y todas y que alcance y tenga para todos y para todas, entre otras cosas, siempre pretende la justicia. En el caso específico de la educación universitaria, cuando se refiere al ingreso, por decir un sistema justo, estamos hablando de un sistema que incluye a todos y a todas, que le quiere dar las condiciones a cada uno de los venezolanos que aspire a una carrera universitaria. Y el sistema que así lo haga, y es un sistema que hemos venido perfeccionando a lo largo de estos años, no solo por la voluntad del ser humano de ir perfeccionando todo lo que hace, sino por un mandato expreso del Consejo Nacional de Universidades en una sesión de mayo del 2008, que instruyó de manera expresa que el cuerpo del CNU, Consejo Nacional de Universidades, que está conformado por los rectores y las rectoras de las universidades de gestión pública y de gestión privada y los servidores públicos del ministerio, tienen que analizar permanentemente y mejorar. En este caso, en este año, hacerlo más justo, más transparente, más incluyente, pasado por tener más cupos y tener un sistema informático que permita evaluar 4 variables: una variable académica que pesa 50%, la variable socioeconómica que pesa 30%, la territorial que pesa 15% y la de participación que pesa 5%, intentando y logrando a través de los resultados que la evaluación de cada estudiante y sus condiciones sea más integral y vaya más allá de eso importantísimo que es el índice académico, pero la gente es su índice académico, pero también la gente es su condición socioeconómica, el lugar en el cual vive y su capacidad de socializar y participar. ¿Por qué su condición socioeconómica es tan importante, ministro? La educación a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido un rol cohesionador de la sociedad. La educación es un hecho social, por tanto, en la medida en que un sistema de gobierno entienda que a quien tiene que integrar de manera privilegiada al sistema educativo en todos sus niveles es a los seres humanos que tienen unas condiciones socioeconómicas más adversas, en esa medida, en la medida en que uno los trae al sistema educativo formal y los provee, los forma, los provee de herramientas para la vida, de destrezas, de conocimientos, y los pone en esa dinámica creativa, exigente, que colabora, que le da cada vez más a la sociedad. En esa medida esa sociedad va a ser cada vez más equitativa, todos y todas se sentirán incluidos, por tanto es indispensable
medir la variable socioeconómica para decidir acerca del ingreso en las universidades. Con este tema, además, que nos ha puesto a estudiar mucho, hemos evaluado en varios países europeos, por poner una referencia, varios de los sistemas de ingreso a las universidades toman en cuenta también los criterios sociales. Ahora, ministro, hay un grupo de rectores que han anunciado que demandarán nulidad de los cupos asignados por la OPSU. La rectora Cecilia García Arocha, bueno, ella dice que deben hacerse las correcciones que permitan garantizar el cupo a quienes lo merecen por sus capacidades. Bueno, esa es la opinión de ella. Yo tengo que decir lo que sabemos los venezolanos, porque nos dimos esa constitución, porque la construimos en debate y la votamos libremente. Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. Por tanto, ella y cualquier venezolana tiene derecho de ir a cualquier instancia a hacer lo que deba hacer, lo que estima que debe hacer, lo que le mandan su conciencia y sus convicciones. Ahora, los servidores públicos nos debemos al marco jurídico vigente. La ley de universidades vigente hoy, en el artículo 36, el artículo 36 comienza diciendo son funciones del rector. Y el primero de los numerales dice cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Nacional de Universidades. El Consejo Nacional de Universidades, en un debate amplio, democrático, de diálogo, con casi 40 intervenciones de distintos rectores y rectoras, algunos de ellos hasta 2 veces, decidió por mayoría, como es en democracia, luego de un debate argumental, un debate donde se expusieron posiciones que fueron argumentadas. Él decidió que se reiteraba la eliminación de las pruebas de admisión y cualquier otro nombre que en algunas instituciones le dan para huirle a esa norma. Se llaman prueba de diagnóstico, prueba de evaluación. En definitiva es una prueba de selección y admisión como concepto general más allá del nombre que se le dé. Eso lo decidió el 16 de diciembre y hay algunos rectores, entre otros, la Universidad Central hizo esas pruebas. Reitero, artículo 36, numeral 1 de la Ley de Universidades, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CNU. Y el artículo 20, numeral 6, le da la atribución al Consejo Nacional de Universidades de recomendar los mecanismos de ingreso. Y el artículo 26, numeral 9, dice que los consejos universitarios deben decidir cuál es la cantidad de cupos, deben decidir también sobre los mecanismos de ingresos, pero dice que lo hace con base en las disposiciones del CNU. Y el CNU también el 16 de diciembre dijo de manera clara cuáles eran las 4 variables que aplicaban y cuál era el sistema que aplicaba. Por tanto, cualquier rector o rectora de cualquier universidad tiene derecho, en nuestro Estado social de derecho y de justicia, de acudir a donde estima que debe acudir. Pero también tiene que cumplir, porque así como se tienen derechos, se tienen deberes, se tienen obligaciones. Y un servidor público tiene obligaciones, y las obligaciones que tienen los rectores, lo reitero una vez más y quizás es la tercera, es cumplir con las disposiciones del CNU. Hemos dado un amplio debate a lo interno del cuerpo del CNU y afuera. Lo hemos dado en los espacios universitarios, lo hemos dado en el espacio público y así como en este caso participando en este programa, en el espacio que podamos llamar mediático de los medios de comunicación o en la opinión pública. Estamos convencidos que lo que estamos impulsando es más justo que lo que le precedió. No condenamos al pasado, ni decimos que este sistema, que cada día es más justo, no puede ser perfectible. Todo es perfectible, pero este Sistema Nacional de Ingresos y las variables toma mayor integralidad del ser humano y los resultados así ya no lo van contando. El 77% de los muchachos que estudian en bachillerato estudian en un liceo público y el 23% en un liceo privado. En este año la asignación en las universidades, tanto en la primera y en la segunda asignación, casi 200.000 cupos asignados, en ambos casos, el porcentaje de asignados en los liceos públicos fue 80% y 20% de los privados. Esa proporción 80-20 se parece mucho a la proporción 77-23. Hay universidades de este país que hacen pruebas de admisión históricamente, que el 97% de los estudiantes viene de liceos privados. Esa universidad, no la voy a nombrar por no personalizar, porque yo no tengo ganas de hacerle daño ni a ninguna persona, ni a ninguna institución. Esa universidad que el 97% de sus estudiantes vienen del sector privado, no se parece al país que somos. No le abre. Por lo general, ministro, según lo que uno pudo ver, son las universidades públicas las que reciben los estudiantes de liceos privados. Y quienes son de menos recursos tienen que reunir para pagar universidades privadas. Esa es una
un efecto desequilibrado que venía teniendo el sistema de ingresos y que este sistema pretende corregir, y corregir en un diálogo amplio con la sociedad, como digo, en el seno del CNU y con la sociedad en general, pero pretende corregir y lo logra porque, fíjate, te decía en términos de liceos públicos y de liceos privados, el 56% de las personas que aspiraron a cupo son mujeres, en este caso, y el 44% hombres. En la asignación el 60% son mujeres y el 40% son hombres, de tal manera que la asignación de los cupos se parece al país que aspira a ir ahí, tanto en la proporción públicos-privados como en la proporción bachilleres de años anteriores y bachilleres de este año, porque hay gente que todavía está cursando el quinto año, esa es la diferencia, y hay otros que son bachilleres de otros años, y la proporción públicos-privados. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo en esta construcción de la patria y del socialismo? Que todas las instituciones del Estado estén abiertas a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, seguramente con baremos, con medidas, porque las cantidades de cupos son limitadas y hay que aplicar algún nivel de mecanismo de selección para algunas carreras que son más demandadas. Pero en global, además, tenemos cerca de 350.000 cupos en el país, cuando uno suma las instituciones, solo en el sector público, cuando uno suma las instituciones de educación universitaria, de gestión pública, medicina integral comunitaria y Misión Sucre, son 350.000 cupos, más que nunca en la historia de Venezuela, y eso es el resultado de las políticas instrumentadas por el presidente Chávez en su lugar y momento a lo largo de todo ese proceso histórico, y por lo que sigue instrumentando e impulsando el presidente Nicolás Maduro, que es hacer, como lo dice el artículo 102 y 103 de la Constitución Nacional, que la educación sea libre, gratuita y obligatoria, democrática, y que se acceda a todos los niveles. Nosotros estamos a punto, muy cerca, de ofrecer todos los cupos posibles a todos los aspirantes posibles. Hoy en día eso se complementa con una parte del sector privado y no todos los aspirantes cierran su ciclo de inscripción por cualquier historia individual, alguien que aspiró y al final decidió por cualquier razón no seguir. Por tanto, estamos muy cerca de tener la universalidad del cupo en Venezuela, muy, muy cerca. La universalidad del cupo, ¿qué significa, ministro? Significa que todo bachiller que desee estudiar una carrera puede estudiarla. Así que para todo ¿Significa la derrota de la llamada población flotante? No, en este momento, digamos, la pequeña cantidad de personas que no estudian en la universidad pública generalmente lo está haciendo porque la carrera que está demandando tiene muchísima más demanda que oferta. Te pongo el caso de medicina general. En Venezuela 32.000 bachilleres aspiran a estudiar medicina y hay 2.600 cupos para medicina. O sea, hay un cupo por cada 15 aspirantes. Después hay los cupos en medicina integral comunitaria, pero el que quiere ser médico general son ahorita no 30.000, 32.000, y hay 2.600 cupos, uno por cada 15. En ese caso, esas personas, si quisieran estudiar otra carrera, si pudiesen estudiar otra carrera, si quisieran estudiar otra carrera, lo pueden hacer, porque el cupo existe en educación, en algunas ingenierías y en otras licenciaturas en general a lo largo y ancho del país. Ahora, si esa persona decidiera esperar un año más por el cupo, por esa carrera que desea, ¿tendría prioridad, ministro, o cómo sería en ese caso? Estamos perfeccionando el sistema. Hasta ahora no vale muchos más puntos estar en la cola de espera a lo largo de los años. Ahorita vale solo un punto más de los 100 haber tenido una solicitud anterior. Nos toca valorar en esta aplicación del sistema de ingresos si se le aumenta el peso a haber estado en expectativa de entrar a una carrera por varios años. Es un análisis que tenemos que hacer profundamente desde distintas perspectivas. También es importante en el caso específico de medicina, que una construcción que además tiene que ver con ese mundo como nos lo imaginamos, que es preventivo, que es ese médico de familia que se acerca, es que la medicina integral comunitaria es una opción de un modo distinto de ejercer la medicina y de un momento distinto para construir la salud de los seres humanos, para cuidar la salud, que no es la que está al final, una vez que te enfermas, que hace falta. Nos hacen falta esos médicos y nos hacen falta porque inevitablemente terminamos más tarde o más temprano con alguna afección leve o grave. Pero el modelo
que venía construyendo el comandante Chávez y se sigue construyendo con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, es un modelo de salud donde los médicos integrales comunitarios son fundamentales, y para médicos integrales comunitarios tenemos 20.000 cupos, de los cuales hoy solo 5.000 están ocupados, por lo tanto hay 15.000 cupos disponibles para médicos integrales comunitarios. Ahora, ministro, se ha hablado muchísimo, digamos bien, se ha burlado alguna gente de esta forma de asignación. Por ejemplo, dicen, bueno, para estudiar ahora medicina no necesito un buen promedio, sino ser pobre, por ejemplo. Primero yo lo digo desde cierta subjetividad personal, expresa un tremendo racismo social, reducen eso. La mayoría, todos los muchachos que están estudiando medicina tienen buenos promedios en general para poder acceder a una carrera que tiene tanta demanda, y el número está bastante alto, el índice sobre 100 en el cual están. No hace falta ser pobre, lo que estamos diciendo es que este sistema privilegia a los que menos tienen en la valoración, pero el 50% es índice académico, el 15% es territorialidad, el 5% es participación, y en los 30 puntos, los socioeconómicos, las personas que tienen menos condiciones socioeconómicas tienen entre 28, 29 y 30 puntos sobre 30. Pero las personas que están en las mejores condiciones económicas tienen 15, 16 y 17 puntos sobre esos 30. ¿Qué impacto va a tener esto, ministro, ya tratando de pensarlo a futuro, en nuestra sociedad, en nuestros profesionales? A ver, en la medida en que un país, nosotros lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, en la medida en que un país le ofrece condiciones a su población, a sus niños y a sus niñas, jóvenes, adultos, de estudiar y formar, entonces un pueblo más formado, más educado, más informado, es capaz de construir una patria mucho más bonita, mucho más plena, con un sentido crítico distinto y además con destrezas, habilidades y conocimientos específicos, en el caso de las carreras universitarias, para ir a insertarse al tejido económico productivo en esa tarea que sabemos desde hace muchos años que la tenemos que hacer, de construir esa economía diversificada, esa economía socialista, esa economía distinta. Requerimos muchísimos profesionales. En la medida en que aumentemos el ingreso y que ese ingreso además sea para todos y para todas, y cuando decimos todos y todas estamos hablando de todos los rincones de la geografía, estamos hablando de todos los estratos sociales, seguramente una sociedad, en general un país, nuestra patria, avanzará a muchísimo mayor velocidad a construir ese plan de país que está perfectamente dibujado en la Constitución Nacional, detallado en el Plan de la Patria e inspirado en muchísimas de las ideas de nuestro padre libertador Simón Bolívar, de nuestro comandante Chávez, y de la construcción que día a día se da en una sociedad muy viva como la venezolana, llena de debate. Todas esas ideas que tenemos, todos esos proyectos que van avanzando, todas esas ideas que se convierten en realidades y se afirman, la gente que las puede materializar, buena parte de la gente, es todo el pueblo, completico, pero una de las gente que tiene un rol fundamental que cumplir son los estudiantes en su tiempo de estudio y los profesionales que salgan de esas universidades. Por tanto, tener los mayores números absolutos de ingresos, tener el sistema de ingresos que permita que entren desde el punto de vista geográfico y social, todos y todas, va a hacer que esa capacidad que tienen las universidades de generar conocimiento, transmitir conocimiento, llegue a todos los rincones de la patria a través de la gente que entre a ella, a la universidad. Ministro, ya no nos queda tiempo, pero quería consultarle porque la rectora García Arocha pues ha solicitado ante su figura como titular de este despacho dialogar para hacer correcciones. Ya nosotros lo vimos, los venezolanos, a usted en un acto sin precedentes, llegar a la Universidad Central en medio de una protesta a tratar de escuchar, tratar de precisamente dialogar. ¿Está dispuesto a seguir dialogando sobre este tema, a escuchar a estos rectores que tienen esta posición? ¿Hacia dónde va este tema? A ver, la única respuesta que yo puedo dar, que es verdadera, es que los servidores públicos de este gobierno, y yo en particular, siempre estamos dispuestos a dialogar, con respeto por el otro, pero con respeto hacia nuestras posiciones y con un interés de construir claramente lo que hay que construir. Es un dato importante decir que en los últimos 9 meses se han realizado 10 consejos nacionales de universidades, 10 en 8 meses.
presenciales, aparte de 4 virtuales que también se han realizado. Y apenas me designaron a mí este rol, el presidente Nicolás Maduro me designó este rol, yo hice una reunión con todos los rectores y todas las rectoras. La rectora Cecilia García Arocha y yo nos hemos visto al menos 12 veces en los últimos 8, 9 meses, y siempre con la disposición al diálogo. Y obviamente siempre tendremos la disposición al diálogo. Derrota esta iniciativa. Defendiendo las convicciones, sí, en el marco de la ley y construyendo lo que nos toca construir. Si fuimos a la central, ahí, a la puerta, en medio de una protesta, sí, creo que una señal más clara, y en coordinación con nuestro presidente Nicolás Maduro, una señal más clara de disposición al diálogo, creo que sería difícil de demostrar. ¿Derrota esta iniciativa definitivamente las mafias de las ventas de cupos, ministro? Tiene que hacerlo, pero tiene que ser una gran alianza, una coordinación entre los muchachos que fueron asignados, que tienen que defender su cupo. Defenderlo en un sentido sobrio, ir a inscribirse. Las autoridades universitarias, todas, de las 62 universidades que tienen que respetar la asignación. La Fiscalía, el Ministerio Público, a quien hemos invitado para que sea garante de eso. Los consejos comunales, el Poder Popular Organizado, que tiene que hacer respetar las decisiones que toma su Estado. Las autoridades, nosotros, del Ministerio y de la OPS, que debemos hacer cumplir lo que así se determinó. Si todos hacemos eso, no hay manera de que quede un cupo suelto para que nadie lo venda. Y nadie tiene por qué pagar por un cupo ni medio, porque la educación, lo dice en el artículo 103 de la Constitución, es gratuita hasta el pregrado. Por tanto, esa privatización, a veces uno dice implícita, pero es explícita, de que alguien pague por un cupo, es una cosa que este sistema justo, innovador, incluyente, auditable, permite, es que nadie se vea nunca en la obligación, que nadie está nunca en la obligación, que nadie caiga en la tentación ni haga esa práctica de una gente que vende y otra gente que compra. Eso no tiene por qué hacerse, porque este sistema y las decisiones que hemos venido tomando es para atender a todos y a todas, y que nadie, de acuerdo a lo constitucional, de acuerdo a una norma constitucional, tenga que pagar por acceder a la universidad pública venezolana. Bien, muchísimas gracias, ministros, por habernos dedicado estos minutos a seguir profundizando en la discusión de este tema. A ustedes por la oportunidad de dirigirnos a la parte del país que los escucha. Un abrazo, Jessica. Muchas gracias, ministro. Manuel Fernández, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con quien estuvimos conversando sobre el nuevo Sistema Nacional de Ingreso y la asignación de cupos y las discusiones que se han generado alrededor de este tema. 1:35 de la tarde.